17º sábado del tiempo ordinario, 31 de julio, San Ignacio de Loyola. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus cortesanos: Ese es Juan Bautista, que ha resucitado entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel, encadenado, por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le era lícito vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Este Herodes es Herodes Antipas, hijo del otro llamado el Grande, el que había mandado a matar a los niños de Belén. El reino se ve dividido en 4 regiones y él por eso era tetrarca. Tenía bajo su dominio la Galilea y la Perea. Su esposa era una hija del rey de Arabia, pero vivía en concubinato con Herodías, mujer de su hermano Filipo. Se decía, lo dice el Evangelio, no este, se decía que este Herodes Antipas admiraba a Juan el Bautista y sin embargo había mandado decapitarlo. La sombra del santo estaría, si no en su conciencia, porque bien sofocada la tendría, en su subconsciencia, y más de un sueño habrá tenido como para llegar a pensar que creía que en Jesús estaba el Bautista, llegando a decirle a sus cortesanos, como hemos escuchado, que Jesús era Juan Bautista, resucitado entre los muertos, y de ese modo se explicaba esas fuerzas milagrosas que actuaban en Jesús. Diríamos, había una obsesión, ¿no? Aunque dice por otro lado la Escritura que Herodes estimaba al Bautista, no lo dice aquí. En la ejecución del profeta estuvo de por medio, además del alcohol, en la cabeza del déspota, un juramento. Y el origen del juramento no era una cuestión de moral ni de principio, sino de prestigio. Como lo he dicho, no puedo desdecirme, ¿no? Si no cumplía lo que había jurado a Salomé, que así se llamaba la hija de Herodías, de acuerdo al historiador judío Flavio Josefo, quedaría mal. Lo había dicho: pídeme lo que quieras que te lo daré. Ante todos los comensales lo había dicho, que estaban ahí presentes y no podía desdecirse. De nuevo, por una cuestión de prestigio, ¿no? Y la adolescente, instigada por su madre, le pide nada menos que la cabeza del Bautista. Tremendo, ¿no? Y el pobre hombre no pudo menos que honrar el juramento hecho a una inocente niña. Por supuesto que estoy utilizando la ironía, ¿no? A propósito de este hecho deleznable, aberrante, truculento, viendo que esto de los juramentos es un asunto actual, bien actual, debo decir que no hay que hacer juramentos en el nombre de Dios por motivos banales, por motivos fútiles. Y con mayor razón, no hay que hacer promesas o juramentos de orden inmoral, y si se han hecho, no deben cumplirse. Para esto me remito al Catecismo de la Iglesia, que bajo el título de Tomar el nombre del Señor en vano, dice en los números 2154 y 2155 lo siguiente: el juramento, es decir, la invocación del nombre de Dios como testigo de la verdad, solo puede prestarse con verdad, con sensatez y con justicia. Por otra parte, la santidad del nombre divino exige no recurrir a él por motivos fútiles y no prestar juramentos o circunstancias que pudieran hacerlo interpretar como una aprobación de una autoridad que lo exigiese injustamente,
Cuando el juramento es exigido por autoridades civiles ilegítimas, puede ser rehusado. Y esto se puede extender a otros casos, no solo civiles. Debe serlo cuando es impuesto con fines contrarios a la dignidad de las personas o a la comunión de la Iglesia. Sin duda alguna, Herodes no estaba obligado a cumplir un juramento opuesto a la ley divina. Sin ir tan lejos como fue este Herodes, que no es otro que el de la pasión, cuya moral era miserable, a nosotros también nos ocurre hacer cosas por mero respeto humano que no deberían hacerse. Lo que importa no es que quede mal parado yo, no es que importa que quede nuestro prestigio mal parado, la imagen que los otros tengan de nosotros, no, sino lo que importa es estar bien con Dios. Como escribe San Pablo a los Corintios en su primera carta, la conciencia, es verdad, no me remuerde, pero tampoco por eso quedo absuelto. Mi juez es el Señor. Lo que debe importarnos es el infalible, justo juicio divino, y no el engañoso y tantas veces interesado juicio humano. Por eso el apóstol les exhortaba a los de Corinto: así pues, no juzguéis antes de tiempo, dejad que venga el Señor. Él iluminará lo que esconde en las tinieblas y pondrá al descubierto los designios del corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios lo que merece. Por su parte, santo y sabio obispo de Hipona decía: pensad de Agustín lo que os plazca, todo lo que deseo, todo lo que quiero y lo que busco es que mi conciencia no me acuse ante Dios. El Salmo 17, 16, atribuido al rey David y que algunos titulan súplica del perseguido, dice: Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño, emane de ti la sentencia, mira en tus ojos la rectitud. Y en otra traducción leemos: escucha, oh Yahvé, una justa demanda, atiende a mi clamor, oye mi plegaria, que no brota de labios hipócritas, que mi sentencia venga de ti, tus ojos ven lo que es recto. ¿Qué está significando esto? Que David pide que la sentencia venga de Dios. Le está diciendo a Yahvé, ¿no? Sé tú quien me juzgue y no los hombres. Tú eres justo y misericordioso. El Salmo está inspirado por el Espíritu Santo, que dictaba los versos a David. David amaba a Dios, vaya si lo amaba, pese a que era un gran pecador, y lo sabía, y recurría a él pleno de confianza en su misericordia. David tenía fe y esperaba en Dios la misericordia como respuesta a su confianza y a su amor, aunque aquí él no tenía culpa, pero bueno, siempre caer en manos de Dios, decía él, ¿no? Y no en manos de los hombres. Sin embargo, como todo, lo que es una actitud correcta, la de preocuparse del juicio de Dios y no de los hombres, también esto puede ser desviado o usado como excusa. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que hay quienes dicen que solo se preocupan de cómo los ve Dios, para despreciar el juicio de los demás. Y con la excusa de realizar la voluntad divina, yo hago la divina voluntad, hacer lo que quieren ellos. Es una excusa. Ellos dicen saberlo, hacen la voluntad de Dios. Y están los que dicen: no, yo eso más de vez, Dios me lo dijo, o Dios me lo pide, o esta es su voluntad. Saberlo sí, se puede saber, pero eso requiere mucha oración, mucha humildad, y estos no suelen ser los casos. Ande yo caliente, ríase la gente, ¿no? Ese es un antiguo refrán español, para decir que no me importa nada lo que los otros digan de mí. Yo hago lo que me place. Es con ese sentido que se suele emplear, aunque también puede entenderse como preocuparse de seguir la propia conciencia sin tener en cuenta la opinión de los otros. Bueno, también aquí, con este refrán que se origina en una poesía de Góngora, se da la dualidad de un sentido moralmente correcto o de otro opuesto, que es simplemente egoísta, propio de quien se autojustifica. Bien, volvamos al Evangelio. En el trasfondo de este relato evangélico de hoy está la figura de Jesús. No su presencia corporal, sino su presencia protagónica, propia del Evangelio y de toda la Sagrada Escritura.
Y curiosamente, junto a esta presencia del Salvador está la de su precursor. Presente era el Señor que, marchándose el culmine de su misión redentora, iba sanando enfermos, liberando posesos de los demonios, enseñando a las gentes, sembrando el bien, llamando a la conversión. Presente Juan en su anuncio, valiente, en el testimonio, con su sangre, de la verdad. Testigo, mártir de la verdad. A nosotros, que nos preocupa no ofender a Dios, realmente no queremos por nada ofender a Dios, y nos preocupa hacer su voluntad, el ejemplo del Bautista nos alienta, y nos alienta a combatir la mentira en este mundo falaz, y a dar testimonio de Cristo como el único Salvador. Y este testimonio que dio con su vida y su obra, quien hoy recordamos que es San Ignacio de Loyola. Íñigo, se llamaba así, era Íñigo su nombre, de bautismo, fue agraciado de una invalidez, como a veces las cosas que uno piensa que es una desgracia, fue una gracia, una invalidez de guerra que le permitió rever su vida, dejar las futilidades de este mundo y aspirar a la santidad. Un valoroso realmente combatiente que cambió las armas de guerra por la fundación de una compañía, no militar, sino la de Jesús, y los libros de caballería por la vida de los santos y las sagradas escrituras. Íñigo López de Loyola nació en Azpeitia, en la Vascongada, un año antes que América fuera descubierta. Su conversión fue consecuencia de una seria herida en el sitio de Pamplona. Eso lo llevó a una larga convalecencia en la que, por no tener libros de caballería a disposición, leyó libros religiosos y de vida de santos. En la abadía benedictina de Montserrat hizo una confesión general y votos de castidad perpetua. Siempre en Cataluña, en Manresa, llevó una vida de penitencia y oración durante más de un año. Pero es de preguntarse, ¿no? ¿Qué hacía un vasco en Cataluña? Bueno, todo comenzó cuando se decidió a hacer una peregrinación a Tierra Santa. Íñigo hizo una parada en el santuario de Montserrat, donde hizo voto de castidad y cambió sus ricas prendas por las de un mendigo. Barcelona, desde donde se suponía que debía embarcarse para Italia, estaba en medio de una epidemia de peste. Íñigo tuvo que detenerse en Manresa. Esta etapa obligada lo obligó, digamos, valga la redundancia, a un largo periodo de meditación, de aislamiento. Y en ese periodo fue que escribió una serie de consejos, reflexiones, que posteriormente serían reelaborados, formando la base de los famosos ejercicios espirituales ignacianos. Finalmente llegó a Tierra Santa y le hubiera gustado instalarse allí. Pero el superior de los franciscanos se lo impidió, por considerar que sus conocimientos teológicos eran demasiado pobres. Íñigo entonces regresó a Europa y estudió gramática, filosofía y teología, primero en Salamanca y luego en París. Y ahí en París fue donde cambió su nombre por el de Ignacio, en nombre al santo de Antioquía, cuyo amor a Cristo y su obediencia a la Iglesia admiraba, que más tarde se convertirían en caracteres, mejor dicho, fundacionales de la Compañía de Jesús. En París, Ignacio conoció a aquellos quienes se convertirían en sus primeros compañeros. Ahí estaba Francisco Javier, ¿no? Hizo voto de pobreza con ellos y planeó regresar a Tierra Santa. Pero este proyecto se desvaneció debido a la guerra entre Venecia y los turcos. Entonces Ignacio y sus compañeros se presentaron al Papa para obedecer sus órdenes. El Papa les dijo: ¿por qué ir a Jerusalén? Para dar fruto en la Iglesia, Italia es una buena Jerusalén. El Papa Pablo III, en 1538, dio la aprobación canónica a la Compañía de Jesús, que inmediatamente estaba animada por un celo misionero. Se llamaban los sacerdotes peregrinos o reformados. Solo más tarde tomaron el nombre de jesuitas. Y fueron enviados a toda Europa y luego a Asia y al resto del mundo, llevando a todas partes
su carisma de pobreza, caridad y obediencia absoluta a la voluntad del Papa, el cuarto voto, ¿no? Uno de los principales problemas que tuvo que afrontar Ignacio fue la preparación cultural y teológica de los jóvenes. Por eso formó un cuerpo de maestros y fundó varios colegios que a lo largo de los años adquirieron una reputación internacional, gracias al altísimo nivel científico y un programa de estudios que también fue tomado como modelo por instituciones educativas no religiosas. Por obediencia al Papa, Ignacio permaneció en Roma para coordinar las actividades de la compañía y cuidar de los pobres, de los huérfanos y de los enfermos, y tanto que le dieron el nombre de apóstol de Roma. Dormía solo 4 horas por noche y continuaba con su trabajo y su compromiso, a pesar de los sufrimientos que le producían la cirrosis hepática y los cálculos biliares. Hasta el final de sus fuerzas lo hizo. San Ignacio fue un gran protagonista de la Reforma Católica, pensemos, estamos en pleno siglo XVI. Muere en su celda, pobre, el 31 de julio de 1556, y sus restos se conservan en Roma en la iglesia de Jesús, una iglesia barroca preciosa. Pues bien, San Ignacio Loyola, ruega por tu compañía, ruega por todos nosotros. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.